Jeremías capítulo 36, el verso 14. Cuando todos lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Hoy traigo algo un poco distinto a lo que hemos estado mencionando, pero ya usted se va a estar dando cuenta cuando comencemos a leer esta historia de la palabra de Dios, de que hay algo tremendo para nosotros en esta mañana. Gloria sea al nombre de Jesús. Jeremías capítulo 36, el verso 14. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jeremías 36, 14. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Verso 15. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Verso 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Verso 17. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. 18. Y Baruch les dijo: el que me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Verso 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él, es decir, había un fuego ahí cerca. Verso 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero, que en el brasero había. 24. Y último, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Vamos a orar. Padre amado, venimos ante ti, delante de usted, Señor. Hemos leído el comienzo de esta palabra que usted trae para nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú estás tratando de decirnos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, toca, Señor, a cada uno de nosotros. Y si esta palabra llega a través de las plataformas sociales a otras personas, que pueda ser de grande bendición para otros, Señor, porque yo sé que tú tienes mucho pueblo, no solamente acá, sino en todo el mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando un poco acerca de esta historia. A lo mejor usted ya la ha leído, el capítulo 36, ya lo ha leído, quizás no, pero déjame decirte que esta historia comienza en el capítulo 36 y por supuesto tiene un contexto en los capítulos anteriores. Pero antes que nos adentremos a esto, quiero traer un título o tema para compartir con ustedes en esta mañana. El tema es el siguiente: ¿por qué rechazas la palabra de Dios? Viene en forma de pregunta: ¿por qué rechazas la palabra de Dios? Y yo creo que ya empecé a captar su atención.
Porque tal vez alguien estará diciendo, ¿cómo así? ¿Por qué yo rechazo la palabra de Dios si yo estoy aquí en la casa de Dios? Yo no la estoy rechazando. Bueno, ya nos vamos a ir adentrando un poquito más para que podamos entender un poco más esta pregunta. Déjame decirte, hermano, hermana, que historia como esta que acabamos de leer, por supuesto solo leímos algunos versos. Vuelvo y repito, esta historia comienza desde el capítulo 36, pero historias como esta las encontramos muchas veces en todo el contexto de la palabra de Dios, y por supuesto hay un mensaje poderoso para nosotros y para la humanidad en general. En primer lugar, a través de esta historia nos damos cuenta que Dios siempre ha querido tener comunicación con el hombre. Pero el hombre lamentablemente no quiere comunicarse con nuestro Dios. Dios ha tenido que enviar su palabra o levantar hombres, mujeres, profetas y tantos instrumentos para hablarle o tratar de llamar la atención del ser humano. Pero a veces lamentablemente el ser humano no quiere entender que Dios tiene algo maravilloso para ellos. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, estoy hablando de Adán juntamente con su esposa Eva, en donde Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, del paraíso. Dios no significa que Dios le dio la espalda al hombre, sino todo lo contrario. Dios siempre ha estado tratando de buscar al hombre para que venga en un arrepentimiento genuino y verdadero. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, el verso 20. Miramos a través de este texto cómo nuestro Dios ha usado tantas maneras para poder tratar de llamar la atención del hombre. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 20. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Dice en 2 Corintios 5:20, hablando el apóstol Pablo a la iglesia: así que somos embajadores, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en general. Somos embajadores en nombre de Cristo. Pero note cuál es el propósito. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Note que nuestro Dios ha establecido en estos tiempos, en el tiempo antiguo, levantó hombres, profetas, profetiza, etcétera, etcétera, dejó su palabra, pero ahora en el tiempo nuevo levanta o nos deja su palabra para que nosotros podamos entender que Dios quiere que el ser humano se reconcilie con Él, que podamos venir delante de la presencia de nuestro Dios. Vuelvo y repito, lamentablemente el ser humano muchas veces no quiere saber nada de Dios. Comienza a rechazar todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Ahora, déjame decirte, amado hermano, de que esta porción, para que podamos irla entendiendo un poco más, en el capítulo 36 del verso 1 en adelante, vemos cómo Dios habla a través del profeta Jeremías, y Jeremías le dice a su escribano, o aquel que le escribía todo respecto a lo que era el contenido de la palabra de Dios, llamado Baruch. Y dice la palabra de Dios que le dice Dios que hable, que escriba un libro, y que ese libro lo presente ante el rey Joacim y todas aquel séquito que está gobernando él, es decir, para todo el pueblo de Israel y para todo el pueblo de Judá. Pero vemos que cuando este libro ha sido escrito y es llevado allá delante del séquito del rey Joacim, vemos que este hombre en primer lugar no quiere recibir la palabra de Dios. Los textos que acabamos de leer, nos damos cuenta que Joacim, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, lo primero que hace es, estaba un fuego cerca, agarró el libro y lo tiró en el fuego.
Es decir, como que alguien hoy en este tiempo empieza a escuchar la palabra de Dios y cuando se siente confrontado con la palabra de Dios, agarrara esta Biblia y la lanzara al fuego. Exactamente es lo mismo que estaba pasando con Joacim el rey. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que a través de esa palabra o de ese escrito que se estaba estableciendo en ese momento, Dios estaba llamando la atención del pueblo de Israel para que entendieran que estaban perdidos o se habían desviado, pero ellos no querían recibir la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 36 para que podamos ir comprendiendo un poco más lo que estoy mencionando. Jeremías capítulo 36, el verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Jeremías capítulo 36, el verso 1 en adelante. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, verso 2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Note, no son palabras de bendición, no son promesas de prosperidad, sino palabras contra Israel y contra Judá. Y continúa diciendo, y contra todas las naciones. Es decir, es una palabra que va a abarcar a toda la humanidad de aquel entonces. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Verso 3, quizás, dice el Señor, oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Verso 4, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Es decir, en aquel entonces, hermanos, no existía la Biblia como nosotros la tenemos ahora, que tenemos la recopilación de muchos libros y la recopilación de estos libros conocemos como la Escritura o Biblia, como le queramos llamar. Pero en aquel entonces solamente podríamos decir que estaban los profetas mediante los cuales nuestro Dios hablaba. Y en esta oportunidad Dios había hablado al profeta Jeremías para que se escribiera un libro, y que en este libro Dios estaba amonestando a Israel, a Judá y a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que vinieran en un arrepentimiento, para que si se arrepentían Dios los podía perdonar. Pero cuando continuamos leyendo todo este capítulo 36, llegamos al punto en el cual Baruch finalmente escribe este libro y lo lleva a los principales que estaban cercanos al rey Joacim, y nos damos cuenta que cuando ellos escuchan esa palabra se quedan espantados de lo que está escrito ahí. Se sienten temerosos y ellos dicen, wow, quédate por acá y juntamente con Jeremías y vamos a ir a hablar con el rey y le vamos a llevar esta palabra para que cuando el rey la escuche, seguramente el rey se arrepentirá y decretará, no sé, tal vez ayuno, decretará algún arrepentimiento, como usted se recordará cuando Dios envió a Jonás a predicar a aquella ciudad llamada Nínive, que desde el momento que Jonás llevó ese mensaje, vemos que el rey y toda la población de aquel entonces se arrepintieron, buscaron a Dios en ayuno y oración durante 3 días, en donde dice que ayunaron todos los hombres, las mujeres, los niños, hasta los que estaban amamantando o los de pecho, como también los animales. Todos se pusieron en ayuno y en oración durante 3 largos días para ver si de esa manera Dios les iba a perdonar. Y efectivamente Dios les perdonó. Dios no envió el castigo que había dicho que venía en contra de ellos. Entonces, a lo mejor los cercanos al rey dijeron, vamos a llevarle esta palabra de Dios al rey Joacim, y lo más seguro es que Joacim se va a arrepentir.
Y bueno, le llevan la palabra y le dicen, rey Joacim, mira, aquí te traemos esta palabra. ¿Cuál palabra? Aquí está este rollo. Antes se escribía en rollos, en pergaminos, sea de cuero o de cualquier otro material. Entonces aquí te traemos este rollo. Y entonces tal vez ellos tenían en su mente la expectativa que el rey, usted sabe, el rey es el manda más, cuando escucha esa palabra pues se va a arrepentir. Pero vemos lo que acabamos de leer. Estoy en Jeremías capítulo 36, el verso 22. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 36, el verso 22. Note que ellos llegaron a la casa donde el rey estaba. Jeremías capítulo 36, el verso 22. Dice, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Verso 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Verso 24, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Note que el rey, cuando empieza a hablarse la palabra de Dios, molesto, a lo mejor lleno de ira, lleno de coraje, no sé qué pasaría por su mente, pero arrebató ese rollo de la palabra de Dios y lo echó en el fuego. Ahora, cuando hablamos del pueblo de Israel, nos damos cuenta que el pueblo de Israel desde pequeños son instruidos en el temor de la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos por algún momento qué estaba pasando con la vida de este rey. Que no había temor de Dios en él, que realmente en vez de recibir la palabra de Dios, la estaba rechazando. Ahora, déjame decirte, amados hermanos, que el mensaje que nuestro Dios ha tenido desde el comienzo de la palabra de Dios hasta el final, siempre va a ser el mismo. Arrepiéntete, cambia de camino, ya es hora de que vengas a un verdadero arrepentimiento. Ya es tiempo que vengas a los pies de Cristo. Amén, amén. Porque de qué nos sirve tener tantas cosas en esta tierra, hermanos, pero nunca hemos arrepentido nuestra vida. Nunca hemos rendido nuestra vida delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías en el capítulo 55, el verso 7. Isaías capítulo 55, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. El mensaje que está siempre escrito desde los comienzos de las escrituras y termina las escrituras y se continúa mencionando el mismo mensaje y no ha pasado de moda y continuará siendo el mismo, es un mensaje de arrepentimiento. Isaías capítulo 55, el verso 7, si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Mire lo que dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios quiere perdonar a la humanidad. Nuestro Dios quiere perdonar al hombre, pero el hombre necesita abandonar su mal camino. El hombre necesita volverse de todo aquello profano y sucio y pecaminoso y venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mismo mensaje que encontramos en el tiempo antiguo y es el mismo mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Segunda carta de Pedro en el capítulo 3,
el verso 9. Estoy dándote algunos textos para que podamos darnos cuenta que el mismo mensaje que Dios envió a través de su siervo Jeremías es el mismo mensaje que continúa vigente hasta el día de hoy. Modas van y vienen, gobiernos van y vienen, son puestos y quitados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Note lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Note, sino que es paciente. Note, es paciente. ¿Para quién? ¿Para quién o para con quiénes? Para con nosotros, dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, note, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mismo mensaje que aparece desde el Antiguo Testamento, es el mismo mensaje que continúa en el Nuevo Testamento, y es el mismo mensaje que continúa en esta mañana. Dios quiere que el hombre venga en un arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre o la mujer, los jóvenes, los ancianos mueran sin antes haber venido a los pies del Señor Jesucristo. Él es paciente. Él, alguno dirá, tanto que hablan de la venida del Señor Jesucristo y no ha pasado todavía. No, es que no quiera venir, es que Él está teniendo paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador. Él quiere que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento. No quiere que muera la gente sin antes haber venido a los pies de Cristo. Entonces vemos que Dios tiene una promesa para cada una de las personas que vivimos en este planeta Tierra. ¿Cuál promesa? La de perdonar y limpiar cada uno de nuestros pecados. Sí, Señor. Imagínate, hermano, que tú de repente te tocaran la puerta de tu casa y tú abres y buenas tardes, sí. Mire, vengo a decirle de que yo me ofrezco a pagarle cada una de sus deudas. ¿Usted qué haría? Usted está loco, ¿usted qué hace acá? No. ¿Qué haría usted? Y le dice, mire, yo me ofrezco, mire, dígame cuáles son sus deudas. Bueno, debo el carro, debo la casa, debo un préstamo, debo acá, debo en el médico y tantas cosas. Ok, hacemos la suma de cada una de esas deudas y yo me comprometo a pagarle todas esas deudas. Es más, le doy un cheque o vamos al banco en este momento y le doy el efectivo para que usted pueda resolver todas sus deudas. ¿Qué haría usted, mi hermano? ¿La aceptaría? ¿La recibiría? ¿O se haría ahí el que que yo no, que no sé cuánto, que aquí, que allá? No necesito esa ayuda. Yo creo que ni lo pensaríamos dos veces. En ese momento los ojitos se nos abrirían un poquito más y la mente empieza a volar y bueno, ya estoy resuelto ya. Pues más que una promesa económica, amado hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él se está ofreciendo esta mañana para perdonar, para limpiar, para sanar, para transformar, para levantar, para hacer de nosotros nuevos hombres y nuevas mujeres delante de su presencia. ¿Cuánto cuesta un pecado, amado hermano? Alguien dirá, $1. Pues yo no sé cuánto cuesta, pero sí le puedo decir que le costó al Señor Jesucristo sufrimiento, martirio, a todos los vituperios a Él le costaron y los llevó en su cuerpo. Él los padeció en su cuerpo por causa de cada uno de nosotros. Él se está ofreciendo, Él está diciendo, hijo mío, te quiero limpiar, hijo mía, te quiero perdonar, hija mía, te quiero restaurar.
vida. El enemigo ha hecho cosas terribles en tu vida o en tu casa o en tus hijos, pero yo te quiero levantar, yo te quiero sanar, yo quiero hacer de ti una nueva criatura. Pero ¿por qué rechaza la palabra de Dios? Si lo que te está ofreciendo el Señor es lo mejor que pueda haber en este mundo, no vas a conocer un amor tan maravilloso como el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vas a conocer a alguien más maravilloso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Encontramos una historia muy interesante que es muy propicia para lo que estamos mencionando en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 19, el verso 1. Evangelio de Lucas, capítulo 19, el verso 1. Encontramos la historia de un pequeñín llamado Zaqueo. Que por cierto el nombre Zaqueo significa puro inocente. Eso significa el nombre de Zaqueo. Zaqueo significa puro, alguien que es puro y alguien que es inocente. Pero leamos un poco acá en Lucas capítulo 19. El verso 1 para que comprendamos de qué trata esta historia. Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, en la ciudad llamada Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre, jefe de los publicanos, eran los que se dedicaban a recaudar los impuestos, para que podamos entender que era un publicano. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Note, él no conocía todavía a Jesús, porque procuraba ver quién era. Si él ya lo hubiera conocido, no hubiera estado procurando ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, Jesús iba a pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio ese pequeñín allí guindado de una rama de un palo por ahí, ¿verdad? Entonces le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, es decir, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué el hombre rechaza la palabra de Dios? Note esta historia que acabamos de ver. Jesús ni siquiera le había predicado la palabra de Dios a Zaqueo. Es más, Zaqueo ni siquiera tenía la oportunidad de haber tenido un encuentro con Jesús. No le conocía físicamente. Había escuchado a lo mejor por los vecinos, por los amigos, por los compañeros de trabajo: oye, Zaqueo, ¿ya te diste cuenta de Jesús? ¿Y quién es ese Jesús? Hace milagros, hace sanidades, perdona pecados, y allá anda para aquí, para allá. Entonces había despertado ya la curiosidad en Zaqueo de quién era Jesús. Pero él no le conocía. Entonces por ahí corrió la voz y le dijeron: Zaqueo, Jesús va a pasar por tal lugar. Y entonces Zaqueo empieza a hacer sus planes, se sube o se trepa, quiero decir, a este árbol sicómoro, y empieza a estar pendiente para conocer quién era Jesús.
Cuando el Señor Jesús lo mira, le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es necesario que hoy yo esté en tu casa. Y vemos que aquel hombre baja a prisa y abre las puertas de su casa para que el Señor Jesucristo pueda entrar y morar en su hogar. Hermano, ese es el mismo mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si tú estás en esta mañana acá, no es por casualidad, es que el Señor te ha traído para que escuches este mensaje, para que escuches esta palabra y para que desciendas a prisa a este altar y abra las puertas de tu corazón y le entregues tu vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué rechaza la palabra de Dios el hombre? Note que Zaqueo pudo haber dicho trepado desde ese árbol: ahí va Jesús, no es tan grande como me lo contaron. Es un hombre como cualquier otro hombre, no tiene mayor problema. Yo pensé que era un superhombre o algo así. No, pero Zaqueo está a la expectativa, y cuando el Señor lo mira y le dice: desciende, es necesario que abra la puerta de su casa. Entonces vemos cómo este hombre a prisa queda impactado por la palabra viviente que estaba frente a sus narices, y ahora ese hombre está abriendo la puerta de su casa, y no solamente eso, está atento a todo lo que el Señor Jesucristo tiene para su vida. Pero ¿por qué realmente, sigue la pregunta, por qué al hombre le cuesta o por qué el hombre rechaza la palabra de Dios? Número 1, vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 19. Es una pregunta interesante. Tal vez usted alguna vez se lo ha preguntado o ha dicho: ¿por qué al hombre le cuesta o por qué el hombre rechaza la palabra de Dios? Porque note, muchas veces las personas no es que no hayan conocido la palabra de Dios, es que sencillamente lo están rechazando, todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 19. Aleluya. Dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Estas son palabras textuales y literales que están saliendo de la boca del Señor Jesucristo. Y Él dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, note, ahí están incluidas las mujeres también. El término hombre es un término generalizado para toda la humanidad. Y los hombres, note, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Note que la luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque se dieron cuenta que sus obras eran malas. Es decir, amados hermanos, nuestra naturaleza en sí nos gusta hacer lo malo más que lo bueno. Amén. Nos gusta. Imagínate, te voy a poner algunos ejemplos para que podamos entender un poquito más. Fíjate, un ejemplo clásico. No podemos hablar inglés, nos cuesta, nos trabamos con el inglés, pero las malas palabras sí las sabemos pronunciar. Hasta la lengua la acomodamos para decir las malas palabras. Alguien está hablando por allá y rápido entendemos qué dijo esa persona. Pero alguien nos está hablando algo positivo, algo bueno, y ¿qué dijo vos? No le entendí yo. Estamos tratando de ver qué está pasando. Ahora, déjame decirte, hermano, porque nuestra naturaleza es de esta manera. Nos gusta o nos inclinamos a hacer lo malo. Entonces el Señor Jesucristo dice que el hombre en general muchas veces rechaza la palabra de Dios porque se da cuenta al oír la palabra de Dios que sus caminos no están buenos, que no se está haciendo lo correcto o que sus obras son malas.
y me voy a bajar un poco por acá. ¿A quién le gusta que está haciendo un proyecto? Ojo, solamente es un proyecto, un ejemplo. Un proyecto, está haciendo un proyecto, tal vez está construyendo una pared y llega otro y le dice, oye, pero eso está mal, eso no se hace así. ¿Cuál es la reacción inmediata de quien está haciendo eso? No le dice, ¿por qué? O, gracias por haberme dicho que eso está mal. No, la reacción inmediata, ¿y vos por qué? Metido, chute, ¿quién te mandó acá? ¿Quién te pidió tu ayuda? ¿No es esa nuestra reacción? Usted está haciendo un proyecto, una pared, está haciendo algo y de repente alguien va y le dice, oye, pero eso no es así. Eso está malo. Eso, mira, o tal vez tiraste la medida, como yo trabajo en construcción, tiraste la medida y no pusiste el láser o el láser, como dicen acá, el láser, y la pared te está quedando chueca, todo eso te está quedando bien feo. Nuestra reacción inmediata no es una reacción de humildad, de sencillez, donde, oye amigo, gracias por el consejo, yo no me había dado cuenta que esto está mal. Nuestra reacción inmediata es, ¿y vos quién sos? Yo no te he llamado, no te he pedido consejo. Y aunque es algo bueno que nos lo están diciendo por nuestro bienestar. En una ocasión yo me recuerdo de esto siempre, de una persona que iba en la calle y de repente le hice seña que su llanta como que se iba moviendo así bien feo. Y entonces yo le hice la seña y todo. Y el hombre que iba allá me sacó el dedo. A mí no se me olvida, y yo queriéndolo ayudar porque veo que su llanta como que ya se va a salir del coche, del carro, pues, y entonces el hombre, en vez de decirme gracias, no, en vez de este dedo puso el de en medio. Entonces me doy cuenta y digo yo, porque esa es nuestra reacción. Entonces cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, la oímos y lo primero es rechazar. Porque la palabra de Dios nos confronta y nos hace ver que hay algo que no está bien en nosotros. Que hay algo que no está caminando como debe ser. Y lo primero que hacemos es rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué dice el Señor? Porque las obras son malas. Porque aquello que estamos haciendo no está bien delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 5, el verso 20. Isaías capítulo 5, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. En pocas palabras, a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Y el que diga que sí es un mentiroso. Es una mentirosa. El que diga, a mí no me importa si me corrigen, no, es una mentirosa, es un mentiroso. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Casi siempre sacamos el viejo hombre allí molesto, incómodo. Isaías capítulo 5, el verso 20. Lea conmigo, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una vez más, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces nos damos cuenta que nuestra naturaleza es inclinada hacia lo malo. Aunque sepamos conscientemente que aquello es malo, lo miramos como bueno. Sabemos que las drogas, la cerveza y todo eso es malo, estamos conscientes. Es más, hasta la misma etiqueta dice fumar te puede causar daño, tomar te puede causar cirrosis y muchas otras enfermedades. Pero nuestros ojos dicen es bueno.
Y es bueno, y lo sigue haciendo. Entonces nos damos cuenta que nuestra misma naturaleza sale a flote, sale a reflejarse al momento de escuchar la palabra de Dios. Y por eso es que comienza un rechazo. Ahora, cuando vemos la historia que acabamos de mencionar de Zaqueo, notamos que este hombre entendió el mensaje de la palabra de Dios y en ese mismo instante abrió la puerta de su casa para que se predicara la palabra de Dios, y también en ese mismo instante comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay algo que debo dejar bien claro en esta mañana, hermanos, que para que Cristo Jesús salve a alguien, ese alguien tiene que estar dispuesto a arrepentirse de cada uno de sus pecados. Voy a repetirlo una vez más. Para que el Señor Jesucristo salve a alguien, esa persona va a tener que reconocer que está perdido. Sí, Señor. Todos estábamos perdidos y muchos todavía siguen perdidos allá afuera, pero para que el Señor Jesucristo realmente pueda venir a hacer la obra en las personas, necesitan las personas entender y reconocer que estaban perdidos. Número 2, ¿por qué al hombre le cuesta, o mejor dicho, rechaza la palabra de Dios? Por la dureza del corazón. Vaya conmigo al Salmo capítulo 53, el verso 1. Salmo capítulo 53, el verso 1. Estábamos mencionando que por qué al hombre le cuesta o rechaza la palabra de Dios. Número 1, porque sus obras son malas. Y número 2, por la dureza de su corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmos capítulo 53, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos capítulo 53, el verso 1. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Una vez más, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es decir, por la dureza que puede haber en el corazón de un hombre, de una mujer, eso no le permite recibir la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que la dureza del corazón comienza desde el momento que no queremos aceptar que estamos equivocados, que estamos mal. Porque dime usted, ¿cómo el Señor va a obrar? ¿Cómo el Señor va a sanar? ¿Cómo el Señor va a transformar? ¿Cómo el Señor va a hacer una obra grande en alguien que no necesita o no está buscando al Señor? Tenemos en esta ciudad y en este país y en muchos países del mundo un código de emergencia para una emergencia, el 911. Pero el 911, ¿cuándo se activa? Cuando alguien llama y dice: tengo una emergencia, necesito un bombero, necesito la policía, necesito un paramédico. En ese momento ese código se activa y mandan toda la ayuda necesaria para la persona que está activando o está haciendo esa llamada. ¿Me estoy dando a entender? Ahí está el código, ahí están los paramédicos, ahí están los bomberos, ahí están los policías. Pero mientras nadie llama o hace esa llamada al 911, ellos ahí están tranquilos. Pero cuando alguien llama, entonces ellos activan. De la misma manera, el Señor viene a perdonar, a limpiar a cada persona cuando alguien, en este caso esa persona, ese hombre, esa mujer, reconoce que necesita la ayuda del Señor Jesucristo. Mientras no reconozca que necesita la ayuda del Señor Jesucristo, pues va a seguir en su misma condición. Va a seguir exactamente igual. No habrá cambio, no habrá frutos, no habrá mejorías en su vida, sino que continuará de la misma manera. Entonces estamos dándonos cuenta en esta mañana que el hombre
rechaza la palabra de Dios? Número uno, porque no le gusta escuchar la verdad. Levante la mano a quien le gusta escuchar la verdad. Gloria a Dios. Baje la mano. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿A quién le gusta escuchar la mentira? Yo creo que a todos nos gusta, hermano. A todos nos gusta. Le dice la esposa al esposo: amor, ¿cómo me queda esta ropa? Te ves bien bonita, te luce. Y en la mente: ay, Dios mío, no le puedo decir que le queda más, porque ahí le digo eso, ahí va el sartén volando. ¿Se da cuenta? Nos gusta la mentira. ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó la comida? Rica, rica. Y por dentro, qué salada. Pásame más agua o más sodito. Le faltó a esto. ¿Se da cuenta? Nos gusta la mentira. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Esa es nuestra naturaleza. Entonces estamos dándonos cuenta que el hombre rechaza la palabra de Dios porque no le gusta escuchar la verdad. Cuando alguien viene y nos dice la verdad, nos incomoda. Nos sentimos raros. Nos sentimos un poco así, hasta nerviosos nos ponemos muchas veces cuando alguien nos dice la verdad. Pero cuando alguien disfraza la mentira, eso sí lo recibimos muy gentilmente. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros no queremos escuchar la verdad, entonces eso, si no se tiene cuidado, comienza a endurar o a endurecer nuestro corazón, de tal manera que ya no le prestamos atención a la palabra de Dios. El rey Joacim, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, se sintió impactado, confrontado por la palabra de Dios, y lo primero que hizo fue agarrar esa palabra y tirarla al fuego, creyendo en su mente que de esa manera ya se acababa todo eso. Y créame, hermano, déjame decirte que Satanás, el diablo, está haciendo todas las gestiones necesarias para que ya no existan Biblias, para que ya no se abran las iglesias, para que ya no haya tanta cosa, de modo de acallar lo que es la palabra de Dios. Pero el Señor lo reprenda, porque independientemente de lo que el enemigo quiera hacer, la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. ¿Sabe usted, amado hermano, que la palabra de Dios tiene enseñanza para todas las áreas de nuestra vida, hermano? La palabra de Dios tiene enseñanza para cómo nosotros debemos de pensar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de oír, cómo debemos de actuar, cómo debemos de socializar con otras personas, hasta para la manera en que nos vestimos. La palabra de Dios tiene enseñanza para cada una de estas áreas. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Creo que no está en la computadora, amor. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Pido disculpas, a la computadora le está dando un poco de flojera, pero ya va a estar lista. Gloria sea el nombre de Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, note para qué sirve la Escritura. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a repetir el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, ya entendimos que la palabra de Dios toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es palabra de Dios. Ahora, ¿para qué es esta palabra de Dios? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ahí está incluyendo a las damas, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se da cuenta que cuando alguien decide rechazar la palabra de Dios, está rechazando todo lo que Dios tiene para su vida. En primer lugar, la salvación, el perdón de sus pecados, la restauración, el hacerlo una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y después de eso está rechazando todas las enseñanzas, todas las maneras o formas que nuestro Dios tiene para hacernos mejores para la gloria de su nombre. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que el rey Joacim, después de oír la palabra de Dios, tomó ese rollo, tomó esa decisión y la tiró al fuego. Ahora, déjame decirte que hoy en estos tiempos hay personas que están haciendo en un sentido simbólico y espiritual lo mismo con la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo nunca he tirado esta palabra de Dios al fuego. Fíjate que yo conocí unos amigos, si lo puedo decir así, en mi niñez, que ellos arrancaban las páginas de la palabra de Dios para hacer sus puritos de marihuana y otras muchas cosas. Ahora, hoy en día encontramos personas que de alguna manera cuando escuchan la palabra de Dios, la están lanzando al fuego. ¿Cómo así? Bueno, mira, amado hermano, hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios, la escuchan por educación y eso es muy bueno, los felicito, pero cuando llegan a su casa, continúan actuando o haciendo todo lo contrario a lo que escucharon o a lo que acaban de oír de la palabra de Dios. En pocas palabras, está haciendo lo mismo. Agarra el rollo y lo está tirando al fuego. Es decir, lo está descartando, lo está desechando. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y lo que hacen es mejor irse. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y sencillamente lo que hacen es ignorar esa palabra de Dios. Y para muestra un botón, en el trabajo, ahí en tu vecindario, haz la prueba. Intenta hablar de la palabra de Dios con alguien y verás la respuesta. Verás que la persona comenzará a decir, disculpa, tengo algo que hacer. Gracias, pero tengo algo que hacer. ¿Sabes qué? Me están llamando por teléfono. Esa es la reacción de las personas, porque las personas no quieren oír la palabra de Dios. Las personas están rechazando la palabra de Dios y están utilizando todos los medios habidos y por haber para rechazar la palabra bendita de Dios. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. ¿Sabe cómo rechazamos la palabra de Dios? Que a veces la tenemos en la casa y no la leemos. Tenemos la Biblia en la casa y no la leemos. Eso es una manera de rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de arrepentirnos de cada una de nuestras faltas, de cada uno de nuestros pecados, y muchas veces no nos queremos arrepentir. Eso es una manera de rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesús para que ocurra el perdón, la remisión de lo mismo, y muchas veces no lo queremos hacer. Eso es una manera de rechazar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos invita a orar, a buscar la presencia del Señor, pero muchas veces no lo estamos haciendo. Y muchísimos ejemplos más que te pudiera mencionar en esta mañana para que podamos entender por qué el hombre, la mujer está rechazando la palabra de Dios.
Póngase en pie en esta mañana, mi hermano. Joacim escuchó la palabra de Dios y la tiró al fuego. Fíjate, la tiró al fuego. Qué tremendo. Y él creyó que después de tomar o de hacer esa acción, ya con eso quedaba resuelto el problema. Pero cuando usted continúa leyendo la Biblia, y se lo voy a dejar de tarea en su casa, en el capítulo 36, del verso 26 en adelante, nos damos cuenta que Dios, después que se da cuenta o se percata que Joacim tiró la palabra de Dios, estoy diciendo 36, 27 en adelante, nos damos cuenta que Dios mismo manda al profeta Jeremías para que escriba una vez más esa palabra que Joacim había tirado al fuego. Porque no importa las artimañas, no importa las cosas que el enemigo utilice, siempre la palabra de Dios va a estar presente en la vida del hombre. Aunque el hombre no quiera, aunque la mujer no quiera, la palabra de Dios permanecerá. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que, hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a crecer cada día más para ser mejores hombres y mujeres. No vamos a rechazar la palabra de Dios, la vamos a recibir y vamos a decir: Señor, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú me has dado, gracias, Señor. Quiero que usted cierre sus ojos allí donde usted está, o si quiere pasar a este altar, hermano, hermana, a entregarle su vida al Señor. Tal vez has pecado, tal vez le has fallado a Dios. Pasa aquí adelante y habla con el Señor y dile: Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres todo para mí. Oh Rey de Gloria, te necesito en esta mañana, te necesito, Jesús. Te necesito, Rey de Gloria. Vamos a hablar con el Señor, hermanos. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Vamos a decirle: Señor, renuévame. Señor, renuévame. Señor, límpiame. Señor, renuévame, Cristo. Aleluya, Señor. Habla con el Señor, hermano. Hablemos con el Señor. Habla con el Señor, mi hermano. Habla con el Señor en esta mañana. Vamos a decirle: Señor, te necesito. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a decirle: Señor, que le necesitamos. ¿Nunca le has entregado tu vida al Señor? Es momento que le entregues tu vida al Señor. ¿Por qué vas a dejar para mañana lo que puedes hacer ahora? ¿Por qué vas a dejar para otro día? ¿Por qué vas a decir: esa palabra no es para mí? Claro que es para ti. Es para mí también. Es para cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando en esta hora. El Señor quiere que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento de verdad. Hoy es el día de arrepentimiento.